en nuestras últimas enseñanzas de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 15, las siguientes recomendaciones prácticas. En cuanto al liderazgo en la familia de Dios, Pablo nos enseña que debemos reconocerlos por 3 razones. En primer lugar, porque trabajan entre nosotros. Segundo, nos presiden el Señor. Y tercero, nos amonestan. Que también debemos estimarlos profundamente y que también debemos amarlos por causa de su obra. También vimos que debemos tener paz entre nosotros y que esto logrará 2 resultados importantes. Número 1, la bendición de tener paz y armonía entre nosotros. Y número 2, la bendición de aligerar las cargas de aquellos que nos presiden. En cuanto a la cooperación entre la familia de Dios, hemos visto que hay ciertas personas que necesitan ser ayudadas. Número 1, dice que debemos amonestar a los ociosos. Y número 2, que debemos alentar a los de poco ánimo. Pero hay una tercera recomendación que Pablo hace a todos los hermanos, y está en el versículo 14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y ahí está, que sostengáis a los débiles,
que sostengáis a los débiles, es decir, que se debe sostener a los débiles. ¿Quiénes son los débiles según el contexto de esta carta? Otras versiones dice, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, apoyen a los que todavía dudan. Y la Biblia, Pueblo de Dios, dice, sostengan a los débiles. Algunos ven que este versículo, el versículo 14, que dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, hace Pablo como un resumen de los tres grupos ya mencionado en el capítulo anterior. Y si ese es el caso, es como que provee un buen ejemplo para saber cómo tratar o cómo hablar con estas personas según su categoría. Los ociosos o los desordenados, Pablo trata en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Los de poco ánimo son aquellos ansiosos que no recordaban qué era lo que había pasado con sus seres queridos que habían fallecido, y está en el capítulo 4, pero del verso 14 al 17, y los débiles son aquellos que sufren bajo la tentación de caer en inmoralidad, está en el capítulo 4, del versículo 2 al 8. Otros comentaristas señalan que Pablo solamente es como que está hablando o mencionando a los débiles en la fe. ¿Usted cree que es importante tratar el asunto de los débiles en la fe? ¿Habrá en la iglesia débiles en la fe? ¿En nuestra congregación habrá personas que son débiles en la fe? Es como que en toda congregación hay personas que no crecen como el resto. Usted ve un crecimiento parejo y normal en muchas personas. Las mismas personas están sentadas al lado y quizás con el mismo tiempo en el camino del Señor, pero no crecen como los demás. Es lo que Pablo trata, por ejemplo, en Romanos, en 1 Corintios. Hay un momento donde Pablo se toma, por ejemplo, el capítulo 14 y parte del capítulo 15 de Romanos. Pablo trata exclusivamente el problema de los débiles en la fe. Todo un capítulo y parte del otro. En 1 Corintios trata todo el capítulo 8 acerca del problema de los débiles en la fe. Imagínese entonces si será importante tratar el tema o tenerlo bien sabido en cuanto al asunto de la fe. En la iglesia en Roma, por ejemplo, algunos creyentes no comían carne y además otro grupo inclusive que caía en la misma categoría seguían guardando los días de fiesta del judaísmo. A pesar de ser creyentes, a pesar de haber tenido una conversión genuina, ellos seguían comiendo carne, no comían carne y seguían guardando los días de fiesta del judaísmo. El tema de no comer carne tenía que ver con un problema de que había ciertas comidas que eran dedicadas a los ídolos. Ahora estos hermanos débiles en la fe era como que condenaban a los creyentes maduros que gozaban de todas las comidas, es decir, que ellos no se privaban de ninguna comida, e inclusive, ellos no practicaban la fiesta judía que los otros sí practicaban. En todas las iglesias existen justamente fuertes y débiles en la fe. Hay hermanos que son muy fuertes, que han crecido en la fe, y otros que son muy débiles. Lo mismo pasa en las familias. En cada familia hay hijos que van a madurar más rápido que otros. Más cuando una familia es numerosa. Usted sabe que esto es así. Hay hijos que maduran más rápido que otros y otros son muchos más débiles. Yo no sé cómo usted se considera, si se considera débil en la fe o una persona madura en la fe.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, los que son maduros, de no ofender a aquellos que son débiles en la fe. Y en la iglesia de Corintios, por ejemplo, eran aquellos que tenían débil conciencia en cuanto a los que tenían que practicar como adoración a Dios. Leamos por favor 1 Corintios capítulo 8, versículo 7 al 13, para tener una noción de cómo eran aquellos hermanos débiles en la fe. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7 al 13. Dice la palabra lo siguiente: pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos, comen carne, creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado con esa libertad, y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que se debe comer. Si alguien que tiene dudas te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas, puede animarte a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, aunque piense que está mal. Entonces, ese hermano por el que murió Cristo será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. Otras versiones dice es ofender a Cristo. Verso 13 dice: por eso la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerle pecar. Amén. ¿Cuál es ese tema de la carne? Porque algunos me están mirando como diciendo que hay que comer carne, no hay que comer carne. El tema de la carne en aquel tiempo era un problema porque eran sacrificadas a los ídolos, es decir, eran presentadas como una ofrenda a los ídolos. Yo trabajé mucho tiempo en un frigorífico y eso no se hace hoy. Pero en aquel tiempo era muy común que se tomaban carnes o se tomaban alimentos y se los sacrificaba a los ídolos. Y Pablo explica que en realidad el tema de los ídolos y de los dioses y de los demonios, es decir, eso cuando uno va creciendo en el Señor y madura, se da cuenta que eso no tiene mayor fundamento. Entonces, la oración de fe santifica todo, así que no hay problema con comer las cosas que Dios nos provee para comer. Pero los hermanos débiles que venían con todo ese trasfondo, creían que los hermanos estos que comían con libertad estaban pecando contra Dios. Y les caía mal esto. Entonces, el hacer pecar al hermano es como que también uno daña al mismo Señor. El hermano débil es aquel cuyo desarrollo le mantiene como un estado de infancia espiritual, no ha crecido. Pero la palabra, a pesar de que ellos no han crecido, dice que no debemos inquietarlos. La palabra clave del versículo donde nosotros hemos leído es débil. Es como que es débil en la fe, que se utiliza para referirse a un enfermo. Usted sabe que cuando un enfermo está postrado y está débil en una cama, no se lo molesta. Se trata de tener cierta contemplación. Bueno, eso es lo que está tratando de decir Pablo. Sostengan al débil en la fe, no traten de terminar de matarlo. Sosténganlo, ayúdenle, porque está presentando cierta debilidad. El problema aquí tiene que ver con la debilidad en la fe, y el hermano débil es equivalente como a un niño espiritual. Esto es un creyente que no ha alcanzado la madurez que corresponde a aquellos que ya son adultos espiritualmente. Es una persona que carece de amplio discernimiento bíblico para decidir sus limitaciones de conciencia sobre asuntos de la vida cotidiana.
siempre está con un dilema el débil en la fe. ¿Será que esto que estoy por hacer ofende a Cristo? ¿Será que esto que voy a hacer, que me están invitando a hacer o que tendría que llegar a hacer, eso va a hacer que el Señor deje de amarme? Hay ciertas consideraciones que se hace y se pregunta. Yo recuerdo en especial manera cuando me entregué al Señor, a la semana siguiente se entregó un joven también al Señor, que era mayor que yo, y nos entregamos juntos y comenzamos a caminar el camino del Señor. Recuerdo que en cierta oportunidad ya estábamos por tocar la guitarra, los dos. Ya había pasado como un año. Y teníamos que tocar, y él se había comprado también su guitarra, me la estaba enseñando y me decía, pero dice, ¿será que nosotros podemos tocar al Señor? Ya había pasado como un año. Y yo le digo, pero ¿cuál es el inconveniente? Y porque yo no sé si realmente nosotros agradamos al Señor, me decía. ¿Pero por qué? Le digo, porque no sé si todavía somos salvos. Y yo lo miré medio raro, como diciendo, ¿cómo? Explícame eso, como, ¿qué me quiere decir? Le digo, sí, porque no sé si somos salvos, pero ¿por qué? Le digo, ¿cuál es tu fundamento? Y porque nos falta ayunar mucho, me dijo. Nos falta ayunar mucho. Y yo lo miré y le digo, pero no somos salvos por obra, le dije. Somos salvos por gracia. Gracia significa favor no merecido. Es decir, la salvación es de Dios. Dios nos otorga salvación a nosotros. No es que la merecemos por lo que nosotros hacemos. No es que vamos a ganar la salvación por lo que nosotros hacemos para Dios. Entonces me miró de vuelta y me dice, no, dice, vos estás confundido. A nosotros nos falta ayunar mucho y orar mucho y no sé cuántas cosas más, me decía, para llegar a ser salvo. Ah, mirá vos, le digo, y seguí con otro tema, ¿no? Y me di cuenta que el crecimiento no fue parejo. Y me di cuenta que él no entendía algunas cosas relacionadas a la salvación. Pero por más que el pastor nos enseñó, y lo que yo le dije fue porque el pastor nos había enseñado, que éramos salvos por gracia, él no lo entendió. No lo pudo discernir bien al tema. Pienso por su contexto cultural de donde venía y la clase de evangelio que él recibió también, porque él venía de un contexto evangélico. Y muchas veces algunos creen que tienen que tener cierta conducta para llegar a ser salvo y que esa conducta le va a abrir la puerta al cielo, como diciendo, porque me porto bien o porque hago ciertas cosas, voy a ser salvo. La salvación es por fe y por gracia. Por gracia sois salvos. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Amén. Y hay veces que algunos lo entienden y otros no, pero no importa. Traté de calmar mis ánimos y entenderlo y seguir adelante para que él siga conmigo a la par, seguir siendo amigos, para que en algún momento él pudiese entender las cosas un poquito mejor. Pudiera tratarse de cristianos que quizás han sido poco instruidos en la palabra y que conservan algunas tradiciones del sistema religioso desde el que han sido alcanzados para Cristo. Tenemos, nosotros cuando nos entregamos al Señor, toda una cultura que venimos trayendo porque hemos sido criados en un contexto. Y hay ciertas cosas que algunos practican y ciertas cosas que a uno le queda y que parece que es muy difícil de desprenderse, y algunos no, otros son muy rápidos para desprenderse y viven de acuerdo a la libertad con que Cristo los hizo libres. Nosotros mismos tenemos en nuestra cultura y en nuestra forma de vivir que nos han enseñado a guardar ciertas fiestas. Y que cuando nos entregamos al Señor algunos piensan y dicen, yo con esto no me ato más. Es decir, si yo fui libre de todo este sistema religioso. Y otros dicen, no, si no celebramos tal día, estamos pecando contra Dios. No le va a agradar a Dios que no hagamos esto. Y ahí se meten y ahí están con eso. Pero quiero decirte algo, Dios te hizo completamente libre de todo lo que te ata, de todo el sistema religioso. Dios te hizo libre de todo el sistema cultural.
por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver, ¿no? Algunos fueron libres hasta del estornudo. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? ¿Vio cuando usted estornuda? Cuando uno estornuda, dice el otro, dice, salud. Bueno, si usted no dice salud, no hay problema. No es pecado. Pero alguno dice, no dijiste salud. No se ate a cosas que ni sabe de dónde apareció eso. Si yo le contara de dónde apareció eso, usted se va a escandalizar más todavía. Pero hay cosas que no tienen ni sentido seguir practicándola. Usted fue libre de todas esas cosas. Si dice salud, no peca. Y no dice salud, tampoco peca. No hace ni mal ni bien. Pero los que han madurado espiritualmente saben que esas cosas ya no tienen sentido y no hay por qué andar practicándola. Pero así como un montón de cosas. Algunos van caminando y si ven una escalera no quieren pasar por debajo de la escalera. Si le atraviesa un gato negro por adelante suyo, ya se le para todos los pelitos del brazo. Y creen que algo malo le va a pasar. Pero usted fue libre de todas esas cosas. Fue libre en el nombre de Jesús. No sé si recuerda que antes se ataba una cintita roja. Pero algunos por la fe o por la duda se la ata igual. Pero usted fue libre de todas esas cosas. Libre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, venimos con todo un sistema, con toda una cultura, con todo un montón de costumbres que realmente el Señor te hizo completamente libre en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a fiestas, en cuanto a comidas, hay algunos que creen que en ciertas fiestas hay que comer sí o sí ciertas cosas. Dios te hizo libre de todo eso. Pero algunos creen que no. Entonces, bueno, tenemos que tener cierta consideración. Estos cristianos, como niños en Cristo, son fácilmente llevados de un lugar a otro por falso maestro. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Es decir, que Dios quiere que salgamos de esa especie de niñez y que vayamos creciendo, porque es un peligro también estar así. Pero el débil se porta como niño y es como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarlo con total facilidad. Son hermanos que viven siempre inquietos por si estarán actuando bien o estarán actuando mal en todo lo que hacen, hasta en la forma de vestirse y en todas las cosas que a veces tienen que ver con la vida cristiana. Generalmente no crean conflicto en la iglesia, pero sufren íntimamente cuando ven a otros haciendo lo que para ellos es contrario a la forma propia de una correcta vida cristiana. Amén. Están ahí y sufren por la libertad del otro. Pero no se da cuenta que está pecando contra Dios y ahí están en su interior sufriendo horrores quizás. Porque por ahí no lo habla o por ahí si lo habla directamente lo condena al otro. Y hay que tener cierta cautela. ¿Cómo debemos tratarlo a ellos? La Biblia nos enseña que debemos tratarlo con amor, un amor paciente y un amor constante. No es justo ni sabio comparar a un hijo con otro, usted esto ya lo sabe, porque cada uno madura a su propio tiempo y a su manera. Debemos sostener, dice la palabra, a los creyentes más débiles y ayudarlos a mantenerse firmes en su propia vida cristiana. En segundo lugar, no debes enojarte con él, porque lo primero que le pasa al creyente maduro, al que ya ha crecido, que cuando ve a un hermano débil en la fe, se enoja. Se enoja. ¿Por qué? Porque nos enojamos porque todavía no aprendió ciertas cosas que para uno fue tan fácil asimilarla, pero para el otro no es fácil. Entonces nos enojamos y decimos, pero ¿cómo puede ser que no entienda semejante cosa? Y se nos hierve la sangre, ¿no? Como diciendo, no puede ser que no haya aprendido esto. Sí, se enseñó una y otra vez, pero el débil en la fe es un niño espiritual, es débil en cuanto a ciertas cosas.
Así que esta clase de ministerio, de ayuda personal, no es fácil. Así que Pablo añade algunos consejos sabios para poder alentarlos y sostenerlos a esta clase de hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Pablo dice que debemos sostenerlos al débil cuando lo recibimos. Romanos 14, versículo 1 al 3. Dice la palabra lo siguiente. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Esa palabra reciban bien, otras traducciones los ponen como acéptenlos. ¿Usted acepta al débil en la fe? Acéptenlo. Pero es fácil aceptar a un hermano débil en la fe si lo primero que hace es condenarte. Te condena. Porque te dice, no estás agradando a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo esto, aquello y lo otro. Es decir, no es fácil aceptar al débil en la fe. Porque el débil en la fe te condena rápidamente. Pero dice, recíbanlo, acéptenlo. Otra versión dice, sean compañeros con ellos. Sean compañeros con ellos. No se alejen de ellos. Porque si ustedes no lo aceptan y se apartan de ellos, es un peligro para ellos, no para vos. Vos que sos maduro. Pero ellos sí están en peligro si nosotros lo dejamos solo. Por eso, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien lo que es aquello que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verdura no solo deben criticar, de igual manera, los que solo comen verdura no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Amén. Los hijos de Dios son así. Dios Padre acepta a sus hijos débiles y a sus hijos maduros. Los acepta por igual. Algunos son más débiles y otros ya han madurado, pero todos son hijos de Dios. Por lo tanto, no debemos criticarnos, no debemos ponernos a discutir en cosas que realmente no tienen sentido ponerse a discutir. Hoy en día hay en muchos ámbitos cristianos que también persiste este tema de la comida. Hay algunos que creen que hay ciertas cosas que no se deben comer, porque si comemos esas cosas ofendemos a Dios, y hay otros que dicen lo que dijo Pablo, hasta le ponen el versículo, de todo lo que hay en la carnicería, comed. Es decir, que lo fundamentan inclusive con la palabra. Así que unos tienen libertad para comer de todo y otros no tienen libertad para comer de todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a pelear entre nosotros? ¿Criticarlo? ¿Juzgarlo? No, tenemos que tolerarnos y entender que ambos somos hijos de Dios. Es decir, tenemos que recibirlo no para discutir sobre algo en lo cual ellos tienen duda, no para despreciarlo a causa de su conciencia débil. Cuidado cómo actuamos con ellos. En el contexto, Pablo dice que todo el trato que nosotros tengamos unos con otros también será juzgado en el tribunal de Cristo. A ver si nuestro trato fue legal. ¿Recibiremos algún galardón o recibiremos pérdida? Pero algo nos va a pasar en el tribunal de Cristo. Pablo también enseña que debemos sostener a los débiles y prestarle apoyo moral, apoyo espiritual a estos hermanos que quizás lo necesitan más que otros, y tenemos que soportarles, que justamente eso es lo que equivale a sustentarles. La presencia del débil con sus temores y dificultades, dificultad en comprensión de alguna doctrina bíblica, puede excitar el ánimo de quienes son espiritualmente fuertes para entablar alguna confrontación con él por miedos
y por dificultades y por debilidades que el otro hermano tiene. Pero hermano, nadie tiene el derecho de criticar o contender con los hermanos por escrúpulos personales. Lo que se debe hacer con el débil es instruirle de modo con paciencia, mediante la enseñanza de la palabra de Dios, aplicada a su conducta con humildad, con mansedumbre, cuantas veces sea necesaria y hasta que lo logre entender. Es decir, que hay que dedicarle tiempo, mucha paciencia, y en lugar de poner obstáculos en su camino, el hermano espiritual vendrá al lado del débil para sostenerle y ayudarle por lo menos de tres formas que Pablo indica acá en la palabra. Romanos el capítulo 14, pero ahora el verso 13 al 15, Romanos 14, verso 3 al 15, Pablo dejó alguna instrucción también allí. Dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Repito, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué quiere decirnos Pablo? Que no seas de tropiezo para el débil en la fe. Sostenelo, pero no seas de tropiezo. Que nadie se pierda por tu mal proceder. Verso 14 dice, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pablo lo tenía claro eso. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. En el capítulo 14, pero el verso 19 al 21 dice, entonces hagamos lo que trae paz. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? No seas conflictivo. Actúa con madurez. Él es el débil en la fe, no vos. Verso 20 dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Gálatas 5:13 dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Amén. Y el capítulo 15, versículo 1 al 3, otra recomendación dice, nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué está tratando de enseñarnos Pablo ahora? ¿Cómo debe ser el trato? No seas egoísta. No gira todo alrededor tuyo. No pretendas solamente agradarte a ti mismo. No seas egoísta. Verso 2 dice, en lugar de eso debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo. Así dice en la Escritura, la gente que te insulta también me está insultando a mí. Amén. Los hermanos que son débiles en la fe necesitan tiempo para crecer, para que su conciencia paulatinamente se vuelva fuerte. Nuestra responsabilidad es que cada uno, dice Romanos 15:2 en la versión Reina Valera, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dios nos llamó a edificar, no destruir la vida de nadie. Entonces, los débiles deben ser sostenidos, dice la palabra del Señor, apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad. No estamos para ser
para complacer su debilidad, sino para que ellos en algún momento se vuelvan fuertes. Amén. Nunca la Biblia habla de perpetuar su debilidad, no. Pero ayudémosle, no lo destruyamos antes de tiempo. La grave responsabilidad del que sirve de tropiezo a un niño, dice la palabra, también debe ser aplicado al tema del débil, porque es como un niño espiritual. Lo es para el Señor. Mateo 18:6 dice, estos pequeños que creen en mí. Dice, pero si alguien hace algo que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Resumiendo, existen varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Número 1, puede ser débil, pueden que sean débiles porque son bebés espiritual en Cristo. Y los bebés son débiles. Todavía no han crecido o no se han desarrollado. Puede que sean débiles porque están enfermos. Usted sabe que una persona enferma está vulnerable y es débil. Pero ¿qué es lo que le enferma? ¿De dónde él proviene? Quizás todavía está enredado con el legalismo, con las tradiciones, con la costumbre, y le cuesta salirse de esa telaraña y no va a la par del resto. Puede que sean débiles también porque están desnutridos. Eso significa que le falta la sana enseñanza que va a hacer que él sea un sano obrero en algún momento. Pero todavía no tiene la enseñanza que lo hace libre de todas estas cosas. Y por último, puede ser que sean débiles porque les falta ejercicio. Eso viene a través de la exhortación, que significa el ánimo. No dice que nosotros le tenemos que llamar la atención, no. La exhortación significa el ánimo correspondiente para ayudarle a caminar en Cristo y que así se pueda fortalecer. En cada caso en particular, usted y yo y todos nosotros, la Iglesia del Señor, somos llamados a sostenerlos. Amén. Sacaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh sí, Señor, queremos estar postrados, Señor, delante de tu presencia. Queremos permanecer, Señor, delante de tu presencia. Si hoy trajiste un corazón duro, un corazón allí cerrado a la presencia de Dios, yo te invito a que lo hagas hoy. Hoy es la noche, hoy es la oportunidad que Dios tiene para ti en esta noche. No dejes pasar este tiempo especial donde Dios quiere derramar el Espíritu Santo sobre tu vida. Tal vez has venido con muchos problemas, con muchas cargas, con mucha necesidad. Solamente Dios conoce tu necesidad. Aunque pienses que ya no tienes solución, aunque pienses que ese problema, esa mochila que traes puesta, ya no hay solución, déjame decirte que en esta noche Dios tiene esa solución que estás buscando. Si estás aquí en esta noche es porque Dios tiene un propósito, porque Dios te trae. Abrí tu corazón al Señor, mi Señor. Abrí tu corazón al Señor. Vuelve a los brazos de papá. Vuelves a los brazos de papá. Él te está esperando en esta noche con los brazos abiertos para que tú entregues su corazón. Más grande que sana